a 200 millas por hora, what do they have on the side of their car? ¿qué es lo que tienen a la orilla del vehículo? Advertisement for alcohol. Lo que tienen es propaganda para alcohol. Do you want them full of alcohol when they're going 200 miles an hour? ¿Usted los quiere a ellos llenos de alcohol cuando van a 200 millas por hora? This does not make sense. No tiene sentido esto. The Bible says you should not even look at drinks when they get fermented. La Biblia nos enseña que ni siquiera debemos de ver bebidas cuando están fermentadas, It will destroy your life. porque destruirá nuestra vida. Now the Bible says, woe to him that giveth his neighbor drink. La Biblia dice, ay del que da de beber a sus compañeros. There is much to say in the Bible about do not touch alcohol. Hay mucho en la Biblia en cuanto a no tocar el alcohol. One teenager said to me one time, what's the matter, don't you like beer? Un joven me dijo a mí una vez, ¿qué pasa? ¿A usted no le gusta la cerveza? I said, I don't know, I've never tasted it. Y yo le dije, pues no sé, nunca lo he probado. I turned 52 years old yesterday. Ayer exactamente yo cumplí 52 años. I have never touched alcohol in my life. Y en mi vida nunca he tocado el alcohol. Well, I've had NyQuil a few times. Algunas veces he probado NyQuil. And this teenager said, how do you know you won't like it if you don't try it? Y este joven me dijo, ¿cómo sabe que no le va a gustar si no lo ha probado? I said, that is a very brilliant way to live. Y yo le dije, esa es una manera muy brillante de vivir. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta a usted. Have you ever laid your head under a semi-truck? ¿Usted alguna vez ha puesto su cabeza sobre una rastra? How do you know you won't like it if you don't try it? ¿Y cómo sabes que no te va a gustar si no lo pruebas? You don't have to try everything to know if it's good or bad. No tienes que probar todo para saber si va a ser bueno o malo. There are other ways to learn. Hay otras formas de aprender. But the mixing of the good and the bad together is what is happening in our science books. Pero mezclar lo bueno con lo malo es lo que está ocurriendo en nuestros libros de ciencia de texto. There is much good science in the textbooks. Hay mucha buena ciencia en los libros de texto. I like science. A mí me gusta la ciencia. I was a high school science teacher for 15 years. Yo fui un maestro de ciencia durante 15 años. I started the ministry of Dinosaur Adventureland. Okay. Yo empecé el ministerio de Dinosaur Adventureland. We have a museum Tenemos un museo and a science center. y un centro de ciencia. We like science. Nos gusta la ciencia. I'm not against science. Yo no estoy en contra de la ciencia. We have had thousands of visitors come, Tenemos miles de visitantes que llegan and they learn many things about science. y ellos aprenden muchas cosas en cuanto a la ciencia. But I'm afraid there is some poison mixed in our textbooks. Pero yo temo que hay un poco de veneno mezclado en nuestros libros de texto. Here's a first grade textbook. Aquí hay un libro de texto de primer grado. They tell the kids in first grade, En primer grado le dicen a los niños, Earth has changed much since its formation 4.5 billion years ago. la Tierra ha cambiado mucho en su formación en 4.5 mil millones de años. Is the Earth billions of years old? ¿Tiene la Tierra miles de millones de años? No, it is not. No. We will talk about that later. Y vamos a hablar un poco de eso después. But if you tell this to a first grader, Pero si le dices esto a un niño de primer grado, he is going to believe you. él te va a creer. First graders believe everything you tell them. Niños de primer grado creen en todo lo que se les dice. They believe bananas are moldy spider legs. Ellos creen que bananos son patas de arañas con moho. I did. Yo lo hice. And then you tell them again in second grade, Y les dice nuevamente en segundo grado, since its formation 4.5 billion years ago, Earth has changed. desde su formación hace 4.5 millones, a miles de millones de años, la Tierra ha cambiado. They tell them life too has evolved on Earth. También se les dice que la Tierra o la vida en la Tierra ha evolucionado. This word evolution has 6 different meanings. Esta palabra evolución tiene 6 diferentes significados. I have done over 90 debates at universities. He hecho más de 90 debates en universidades I have learned how to win the debate on creation and evolution. y he aprendido cómo ganar el debate sobre evolución y creacionismo. You must first define what you are talking about. En primer lugar, uno tiene que definir lo que está hablando. If someone says, do you believe in evolution? Si alguien dice, ¿cree usted en evolución? Just say, what do you mean? Simplemente pregunte qué significa o qué quiere decir. Do you mean cosmic evolution, the origin of time, space, and matter? ¿Usted quiere decir evolución cósmica, el origen de tiempo, espacio y materia? I do not believe in the Big Bang. Yo no creo en la Gran Explosión. Are we talking about chemical evolution? Estamos hablando ahora de evolución química. Do you mean all of the chemicals came from hydrogen?
¿Usted está diciendo que todos los químicos resultaron del hidrógeno? I do not believe that. Yo no creo eso tampoco. Are we talking about stellar evolution, where stars form? ¿Estamos hablando de evolución estelar, de cómo se formaron las estrellas? No one has ever seen a star form. Nunca alguien ha visto cómo se forma una estrella. No one has any idea how they can form. Y ni siquiera alguien tiene una idea de cómo se puede formar una estrella. But there are many stars out there. Pero, sin embargo, hay muchas estrellas allá afuera. We see stars blow up all the time, Muchas veces vemos explosiones de estrellas, but we never see one form. pero nunca vemos la formación de una estrella. And yet there are enough stars out there that we know about. Y sin embargo, hay muchas estrellas allá afuera de las cuales conocemos. Every person on earth can own 11 trillion of them to yourself. Cada persona en la Tierra podría tener 11 trillones de estrellas para él mismo. There are plenty of stars out there. Hay muchas estrellas allá afuera. Where did they come from? Ahora, ¿de dónde vinieron esas estrellas? Are we talking about organic evolution? ¿Estamos hablando de evolución orgánica? No one knows how life can start from non-living material. Nadie sabe cómo la vida puede surgir de materia no viva. Are we talking about macroevolution, where an animal changes from one kind into another? ¿O estamos hablando de macroevolución, en la cual un animal cambia de una forma a otra? No one ever sees a dog produce a non-dog. Nadie ha visto que un perro produzca algo que no es un perro. You may get a big dog or a little dog, Tal vez pueda obtener un perro pequeño o un perro grande, but it will be a dog pero siempre seguirá siendo perro, every time. cada vez. Maybe even the dog and the wolf and the coyote had a common ancestor. Aún tal vez el perro, el coyote y el lobo tienen un ancestro común. I would not argue about that. Y yo no argumentaría sobre eso. But even a child knows they are the same kind of animal. Pero hasta un niño saben que son el mismo tipo de animal. Often I will get a 5-year-old in my audience. Muchas veces en mi audiencia hay un niño de 5 años. I will say, here we have a dog, a wolf, a coyote, and a banana. Y a veces yo le digo, aquí tenemos un perro, un lobo, un coyote y un banano. Which one is not like the others? ¿Cuál de estos no es como los otros? They get it almost every time. Casi siempre escogen el correcto. They know a dog, wolf, and a coyote are the same kind of animal. Ellos saben que el perro, el lobo y el coyote son el mismo animal. The Bible says they will bring forth after their kind. La Biblia dice, árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género. 10 times in the first chapter, 10 veces en el primer capítulo it says after their kind. dice según su género. God wanted us to get this message. Dios quería que nosotros obtuviéramos este mensaje. If we talk about microevolution, Si hablamos de microevolución, this is changes within the kind. microevolución es cambios dentro del mismo tipo. This one is scientific. Este sí es científico. This is what farmers try to do. Esto es lo que tratan de hacer los granjeros o los agricultores. They try to get plants or animals that are best for their climate. Ellos tratan de obtener plantas o animales que son los mejores para su clima. Some dogs survive better in hot weather. Algunos perros sobreviven mejor en climas cálidos Some dogs survive better in cold weather, y algunos perros sobreviven mejor en climas helados, but they are still dogs. pero siguen siendo perros. The first 5 meanings of this word are religious. Los primeros 5 significados de esta palabra son religiosos, They are not science. no son ciencia. What happens in school, Lo que sucede en las escuelas, they will give your children many examples of number 6, ellos le darán a sus hijos muchos ejemplos del número 6 and they will try to make them believe that this is proof of the entire theory. y tratarán de hacer que sus hijos crean que esto es prueba de la teoría completa. This is deceptive. Y esto es engañoso. The teachers are told to be sure to stress to the students that the earth is billions of years old. A los maestros se les dice, asegúrese de poner énfasis en que el mundo tiene 4.5 miles de millones de años. I think we should be teaching science in science class. Yo creo que deberíamos de estar enseñando ciencia en las clases de ciencia. Science is things we can observe and study and test. Ciencia es el estudio de cosas que podemos observar, estudiar y probar. No one has ever observed a dog produce a non-dog. Nadie ha observado a un perro producir algo que no es un perro. No one has ever observed any of the first 5.
Nadie ha observado las primeras 5 cosas. We should teach kids the first law of thermodynamics, Deberíamos de enseñarle a los niños la primera ley de termodinámica, which says matter and energy cannot be created or destroyed. que dice que materia o energía no pueden ser creadas o destruidas. Well, how did the world get here? Entonces, ¿cómo llegó el mundo a existir? We're here, Estamos aquí. so how did the world get here? Entonces, ¿cómo llegó aquí el mundo? There are only 2 choices. Solo hay 2 posibilidades. Somebody made the world, Alguien hizo el mundo or the world made itself. o el mundo se hizo a sí mismo. There's no other choice. No hay otra opción. Now, there are a few crazy people out there. Hay alguna gente loca allá afuera. They will say, we are not really here at all. We just think we're here. Ellos dirán, en realidad no estamos aquí, solo pensamos que estamos aquí. You can forget about those people. Ahora pueden olvidarse de esas personas. We are here. Sí, estamos aquí. So there are only 2 choices. Entonces solo hay 2 opciones. Somebody made the world like the Bible says, Alguien hizo el mundo, como dice la Biblia, or the world made itself. o el mundo se hizo a sí mismo. That is what the humanists believe. Eso es lo que piensan los humanistas. They believe it just made itself. Ellos creen que el mundo, el universo se hizo a sí mismo. Well, how could this happen? Entonces, ¿cómo podría ocurrir esto? Many years ago, I was on an airplane flying to California, Hace muchos años yo iba en un avión volando a California and I sat next to a professor from Berkeley University. y me senté al lado de un profesor de la Universidad de Berkeley. We began talking about creation and evolution. Y empezamos a hablar sobre evolución y creacionismo. He said he believed in evolution. Él dijo que él creía en la evolución. I said, how did the world get here? Y yo le pregunté, ¿cómo llegó aquí el mundo? He said it came from the Big Bang. Y él dijo, pues surgió de la Gran Explosión. I said, oh, I would like to hear about this. Y yo le dije, me gustaría escuchar sobre eso. He said, you're a science teacher and you've never heard of the Big Bang? Y él me dijo, ¿usted es un profesor de ciencia y nunca ha escuchado sobre la Gran Explosión? Oh, I said, I have heard a lot about the Big Bang. Y yo le dije, oh sí, yo he escuchado mucho sobre la Gran Explosión. And I believe in the Big Bang. Y yo creo en la Gran Explosión. But my Big Bang is very different than your Big Bang. Pero mi Gran Explosión es diferente a su Gran Explosión. You tell me about your Big Bang, Usted cuénteme sobre su Gran Explosión and I will tell you about my Big Bang. y yo te contaré sobre mi Gran Explosión. So he began to give me an explanation that looked like it came straight from the textbook. Entonces él comenzó a darme una explicación que parecía salir directamente del libro de texto. He said 18 or 20 billion years ago, Él me dijo, hace 18 a 20 miles de millones de años, all the matter in the universe. toda la materia en el universo. By the way, the word universe comes from 2 Latin words. A propósito, la palabra universo viene de 2 palabras en latín. Uni means single, Uni significa singular and verse means a spoken sentence. y verso significa una palabra dicha. Universe means a single spoken sentence. Universo significa una sola palabra dicha. That is what the word means. Eso es lo que significa la palabra. We live in a universe, Vivimos en un universo, a single spoken sentence. una sola frase dicha. God said, let there be. Dios dijo, hágase. There's a good sermon in there. Hay un buen mensaje en eso. All the matter in the universe was concentrated into one very dense, very hot region that may have been much smaller than a period on this page. Ellos dicen que toda la materia del universo fue congregada o compactada en un punto más pequeño o en un área más pequeña que el punto en esta página. That is a very crowded dot. Ese es un punto muy compacto. And then it exploded. Y luego estalló. This textbook says, after many billions of years, all the matter and energy will once again be packed into a small area. Este libro